Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a De Historietas, este nuevo podcast que estamos arrancando en este mismo momento. Les contamos un poco de qué va para los que están escuchando. Vamos a hablar pura y exclusivamente de historieta argentina. Así que ya saben, de eso vamos a hablar, a eso nos vamos a dedicar. Vamos a tener entrevistas con artistas del medio local. Vamos a hablar sobre temas relacionados con la historieta nacional. Esperemos que disfruten este podcast nuevo que les traemos. Estoy acompañado por un montón de gente, así que voy a pasar a saludarlos. Muchos van a estar acompañándonos siempre en todos los programas, algunos se van a ir sumando de vez en cuando, pero este es como digamos, el staff fijo de historietas, así que se los presento para que los vayan conociendo. Estoy con Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando? Bueno, acá muy contento de estar en este podcast exclusivo de Historieta Nacional y me animo a decir el único podcast que habla exclusivamente, solamente de Historieta Nacional, así que buenísimo. Alta presión, pero me gusta, No, no, me para gusta, me nada. gusta. Esto se disfruta. Y es un orgullo decir eso, que Totalmente, hablamos de historieta argentina. totalmente. Seguimos con la presentación. Estamos también con Guillermo, desde Córdoba. ¿Cómo va, Guillermo? Todos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, acá de la provincia de Córdoba, compartiendo este enorme hobby que es la lectura de análisis de la historieta nacional. Bienvenido, Guille. Bueno, también estamos con José. ¿Cómo va, José? Buenas noches, buenas noches. Me gusta, a mí me gustó mucho lo que mencionó Ariel, porque es un tipo que le gusta jugar partidos importantes. Le gusta jugar, dice, somos los únicos, y que vengan de a uno, me encanta. Fana, buenas noches a todos. Bueno, estamos también con Juan. Hola Juan, ¿cómo va? Hola Fede, hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando esto. Bueno, mi nombre es Juan, yo vengo de la Gaceta de Gotham y del podcast anterior, Historieta Cero. Así que bueno, muy, muy contento de formar parte de este nuevo proyecto. Bueno, bienvenidos a todos. Como dice Juan, todos venimos de un podcast que surgió en tiempos de pandemia, que se llamaba Historieta Cero. De ese podcast venimos. Y hoy, hemos denominado este programa el programa número cero, el programa cero, para este programa cero, que es primer programa originalmente, tenemos como invitado al que fue el creador, digamos, la mente maestra detrás del podcast Historieta Cero. Estamos con un amigo que nos va a ayudar también un poco a contarles a todos de dónde venimos nosotros, por qué estamos acá, por qué queremos hacer esto que estamos haciendo. Así que le damos la bienvenida a Guido. ¿Cómo va, Guido? Hola. Hola, ¿cómo andan? Bueno, se terminó la entrevista. Bueno, chao, nos vemos. Hola, hola, seguidos. Chao. Algunos también me conocen como Comicardos. Y sí, como contaba Fede, fui el ideador de Historieta Cero, que arrancó como un club de lectura, después derivó en un podcast, y bueno, hace poco le di fin al proyecto, pero obviamente estoy muy contento que los chicos arranquen. Y nada, vine acá a hacer, como me dijo Fede, el pase de antorcha. Así que nada, muy contento de arrancar esto con Bueno, ustedes. gracias Guido por estar con nosotros. Yo siento que para mí y para nosotros es importante eso del pase de antorcha, porque en el podcast Historieta Cero aprendimos todos un poco a manejar este tipo de medio que es el podcast, que para mí antes era algo completamente desconocido. Y también necesitábamos un poco este programa cero para contar justamente de dónde venimos. Eso también les va a decir a todos ustedes un poco por qué tienen que escucharnos, y para que se enteren que de verdad somos gente que queremos mucho la historieta argentina, que estamos con muchas ganas de contar lo que nosotros de hablar sobre lo que leemos, de contar lo que sabemos. Entonces, nada, sentíamos que era muy importante este primer programa.
que nos conozcan de esta manera. Y sobre todo que conozcan también a Guido, que fue el que comenzó con todo esto. Así que bueno, vamos arrancando. Guido, lo primero que te iba a preguntar era, ¿por qué un club de lectura? Porque Historieta Cero arranca como un club de lectura. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que a vos te lleva de manera completamente desinteresada a organizar un club de lectura, que es un laburo complicadísimo por los tiempos y por un montón de cosas? Cuento un poco, también tendría que contar más o menos. Yo divulgando vengo de un tiempo, antes del club de lectura empecé un año antes más o menos a hacer reseñas por Instagram. Porque el club de lectura, en realidad, yo tengo una amiga que es la que me introdujo al mundo primero de Instagram con respecto a la reseña de libros, que es Alison, que ha estado en el club de lectura incluso. Nada, ella me acuerdo que estaba cerca de ser la fecha del 4 de septiembre, que es el Día Nacional de la Historieta Argentina, y me dijo, che, ¿por qué no preparás algo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué sé yo? Y dándole vueltas, quería dar un giro un poco a lo que venía haciendo, que bueno, eran reseñas, yo estaba un poco cansado de ese formato, la realidad es que no me gustaba mucho, sentía que no aportaba mucho tampoco, pero y también sos medio esclavo de los likes y esas cosas, entonces no me estaba llenando. Y vi que había gente que hacía club de lectura, sobre todo en este mundo de Bookstagram, que era donde más yo conocía a otra gente que hacía este tipo de cosas. Digamos que yo era el único igual que hacía historieta y más de historieta nacional. Y nada, y como yo ese primer año que empecé a divulgar, entré en lo que es la historieta, yo conocía más que nada cómics de superhéroes y algo de manga. Nada, me maravillé con las cosas que había, con la historia, con un montón de estas cosas que a veces, viste, está medio solapado porque no, viste, si vos no te pones a investigar, no conoces, o si alguien no te lo acerca, es muy difícil conocer lo que es la historieta nacional. Y como mi idea siempre fue, bueno, que es mostrarle a la gente cosas que yo leía o que me interesaban. Se me ocurrió el club de lectura y bueno, ahí le empecé a dar forma. Ustedes recuerdan que el club de lectura tenía dos ejes, que era uno, invitar a un autor actual que esté publicando, leer cosas de ese autor o autora o grupo de autores, como hemos tenido varios invitados, y después hacer como una reunión entre nosotros, donde yo más o menos preparaba un material que tenía que ver más con, yo le puse clásico, una vez un editor me lo cuestionó medio en chiste, pero es verdad que es discutible qué era clásico o no de esas elecciones, pero bueno, era como una opción más también para leer y de otras cosas que implicaba esto, de reconocer un poco más de la historia de nuestra historieta, y a mí también me divertía mucho todo esto, lo que tenía que ver con la investigación, tanto para las entrevistas con los autores como esta especie de trabajo histórico, de historia, medio historiador, que no sé, me copaba y me parece que nada, que salió bastante bien. Vos, Y te bueno, hago una consulta. sí. Cuando vos tomas la decisión, o sea, ¿lo pensaste bien? O sea, porque yo viéndolo ahora, digamos, viéndolo ahora, me doy cuenta que había mucho laburo tuyo. Yo qué sé, yo si la pienso 5 minutos, es como decir, viste, había un montón de gente, por aparte, recordemos que unirte al club de lectura estaba abierto a quien quiera, a quien se cruzara con el Instagram de Comicardos podía ingresar a este club de lectura y éramos un montón. Entonces, digamos, coordinar horarios, coordinar lecturas y todo ese tipo de cosas, era un trabajo que yo no sé si verdaderamente vos inicialmente lo pensaste, si fuiste tan consciente del laburo que era eso cuando dijiste, sí, voy a hacer esto. No, obviamente había cosas que sí las tenía calculadas o más o menos tenía una idea de lo que podría llegar a pasar con esto de los horarios, la dificultad de organizar, de coordinar, eso siempre pasa. Yo desde el principio pensé que la idea era que fueran los fines de semana, porque me parecía que la disponibilidad más lógica, si bien viste que cada uno tiene sus horarios, pero me parecía que era lo más fácil. Y algunas cosas sí las tenía pensadas del formato, por ejemplo, las entrevistas más o menos como que desde el principio tenía como la idea de cómo serían, obviamente con el tiempo las fui cambiando, modificando. Sí, tal vez la parte clásica era la que tenía menos pensada, porque a mí me parecía que el gancho del club de lectura era esto de poder charlar con autores. Nada, hay gente, yo imaginé que había gente que le iba a gustar la idea,
aunque bueno, a veces pasa que hay mucha vergüenza y esas cosas también uno tiene que afrontarlas para poder, no sé, charlar con ellos, ver que son personas y que en realidad no es tan difícil y ellos siempre generalmente son muy agradecidos con todo esto. Así que nada, yo lo empecé un poco diciendo, siempre, yo tengo esto de que siempre me parece como que no doy la talla o que no, me falta tipo aprender, me faltan lecturas, me falta vocabulario, me falta, no sé, oratoria. Pero con el tiempo, sobre todo con la cuenta, cuando empecé a divulgar, me di cuenta que no importa tanto eso, sino un poco lanzarse. Mientras uno lo haga con respeto, me parece que lo demás se va aprendiendo en el camino. Entonces, yo creo que medio con esa filosofía lo arranqué. Y después vi que todos, acá hay tres que están desde el principio, y después vos, Fede, te sumaste el mes siguiente y Juan 2 meses más después de vos, así que tampoco es que estás en poco, o sea, estamos todos hace mucho. Y bueno, siempre fue como, sentí como mucho apoyo también de los integrantes desde el principio, entonces también me sentía cómodo a la hora de integrarlos y no sentirme solo frente a los autores o cosas así, sino que sentía como mucho apoyo entre todos y terminaba siendo divertido, que era también la idea. A mí lo que me llamó mucho la atención desde el comienzo, pues yo me acuerdo que de las primeras lecturas, yo entré a las lecturas de Lea Caballero. No recuerdo cuál era la lectura clásica, pero sí recuerdo que fue Lea Caballero la lectura más, digamos, actual. Y a mí me flasheó mucho el tema de hablar con el autor, hablar con el artista, digamos, o quienes estén involucrados en la obra. Y eso me parecía como re loco, porque tipo, se puede hablar con esta gente, no, digamos, no te van a dar vuelta la cara si vos querés hablar con ellos. Cuando vos pensás esta estructura, decís, me mando así nomás, ya sabías, digamos, o sea, tenías data de que quizás si hablabas con los autores se podrían llegar a copar. ¿Cómo fue esa parte digamos, del planeamiento de las entrevistas? Bueno, el planeamiento, en parte, yo tenía una idea. Primero arranqué con autores o invitados que yo tengo, no te digo una relación, pero sino como que ellos me seguían, yo los seguía, ellos habían visto las cosas que hacía antes. Entonces, arranqué por ese lado. También, tal vez no a amigos o gente con los que sí charlaba. Por ejemplo, tuvimos invitado a Capitán Barato y no fue el primero, o Marcelo Pulido, que es alguien que le voy a comprar siempre historietas, y también no fue el primero, porque mi idea era como también, si me lanzaba con todo, era gente que no había invitado nunca, pero que yo mínimamente me conocía, y por eso arranqué también con Liberar a la Bestia, que me gustaba su historieta Manta, y dije, bueno, arranco con ellos, y nada, o sea, yo esperaba que me dijeran que sí, porque había visto entrevistas de ellos, los notaba como muy abiertos a ser entrevistados. Sabía que era cercana la relación con el público de los autores, porque, qué sé yo, de ir a algún evento, dibujados o en la Comic Con, que ese año había podido ir, me parecía como que se podía intentar, aunque sea, y por suerte nunca nadie dijo que no. Así que estoy muy contento con eso y con la buena onda del otro lado también. Y aparte, yo creo que por ahí cuando comenzás con ese ejercicio, esa dinámica de que los autores o sea, de buena onda te van diciendo que sí, y vos ves que las entrevistas van fluyendo, que hay una buena química, digamos, creo que te va entusiasmando y va como que decís, no, esto se puede, esto está bueno, no me van a decir que no, y todo va a ser así. Creo que como que te entusiasmas y te motivás para seguir el camino ese. O sea, creo que me parece que con eso, creo que, por ejemplo, recuerdo la de los chicos, los autores de Manta, John y Martu, que fue muy dinámica, muy fluida, la de Lea también, y creo que eso me parece, Guido, creo que era así. Es como que motiva a seguir y ya decir, ni siquiera que se cruza por la cabeza, este me va a decir que no, este es más difícil, parece que va por ese lado. Sí, es que, bueno, justo hablas de la primera. Yo en la primera recuerdo un momento que me trabé mucho, yo estaba nervioso y como que vi desde el lado de ellos
como mucha apertura a seguir charlando, mostrar cosas, tenían originales para mostrarnos, tipo, fue como, eso como que me dio la pauta de que, bueno, está bueno lo que estaba haciendo, lo que estamos todos haciendo también, y después los mensajes de ustedes de, estuvo buenísimo, ya quiero ver el siguiente, ya quiero saber quién es el siguiente, qué sé yo, y eso como sí, me motivó y siempre que terminábamos una entrevista o una charla entre nosotros, siempre como que decía, qué bueno que estaba esto, qué ganas de la próxima. Tipo, era posta que era así, era muy lindo. Otra cosa que tuvieron también para mí esas primeras charlas es que, como no las grabamos, como era un club de lectura, no era un podcast, se extendían bastante. Entonces había mucho desarrollo sobre los temas, al no tener que estar acotados en un tiempo. Yo no sé si vos lo habías pensado que iba a suceder, como en varias nos pasó que nos quedamos hablando 3 horitas con algunos. La verdad que no, yo esperaba que durara una hora y media, por lo menos la primera vez. Ya cuando la primera vez vi que duró 2 horas, decía, bueno, esto da para que se extienda. Y cuando tuvimos a Lea Caballero, que Caballero fue una charla donde él, bueno, tiene esto de que como es profesor y también es youtuber y tipo, le gusta hablar de historieta, nos mostró un montón de cosas, nos mostró los originales de Shonen, o sea, estuvimos 3 horas hablando con él y dije, bueno, esto puede dar para lo que, o sea, cuánto quiere el autor y cuánto nosotros estemos dispuestos a estar ahí escuchando. Y la verdad que creo que siempre fue así, siempre fueron charlas larguísimas donde la pasábamos bien y estuvimos hasta donde se pudiera. Creo que siempre surgía eso, como no sé, ese clima. Sí, creo que también esto que dice José, que al no tener, o sea, creo que el formato de podcast donde ya tenés un tiempo, hasta, o sea, sin darte cuenta, creo que estás pensando en el tiempo, en la estructura, en seguir un hilo. Entonces, como no estaba eso, era como más libre y se daba realmente terminaba siendo una charla que fluía por sí misma, ¿no? Ni siquiera estaba planificada una estructura, entonces, o sea, sí, Guido, vos tenías una serie de preguntas como organizando, pero muchas veces ni siquiera terminabas pensando en eso y la charla fluía, y así era, nos hacía con más tiempo y con el ritmo se iba poniendo solo, no estaba Sí, atado a un formato determinado. no, sí, es que como era un debate, yo lo tenía como contemplado el tiempo de esto de, no diría divague, sino de que surjan las preguntas del lado de no solo del mío, sino también de ustedes que pudieran participar. O a veces yo tal vez no tenía una pregunta, pero sí tenía una idea que algo me había surgido de alguna lectura y que poder compartirla y ver si alguien tenía algo para aportar o debatir, o como que siempre estaba en eso, en la estructura, eso propio de lo que surja en la charla, no tanto de algo tan estructurado. Pues en principio yo creo que tiene que ver con mi formación de esto de ser psicólogo, de que algo tiene que surgir propio del hablar. Y de última, porque también es, qué sé yo, es parte de eso, es una charla, no era una entrevista, por lo menos cuando estaba planteado al principio no era una entrevista formal. Entonces me parecía que estaba bueno eso, de que la charla esté abierta a que surjan cosas. Hay algo que dijiste al principio, cuando contabas ese primer año tuyo, digamos, con la cuenta Comicardos, que es que empezaste con reseñas y después en un momento dijiste que el formato medio no te gustaba, generaste el club de lectura y ahora llegamos a la parte donde ese club de lectura se convierte en podcast. Hay como ahí me da la sensación como esta como un impulso tuyo a, digamos, a ir un poquito más, a apostar un poquito más, tipo, bueno, reseñas no, voy a hablar con los autores, y no solo voy a hablar solo, voy a hablar con los autores, voy a hablar con un montón de gente también para que hable conmigo con los autores. Y después, no solo voy a hacer eso, voy a mostrar esto que estoy haciendo. Como que me da esa sensación. Entonces, nosotros medio que ya sabemos cómo surge la idea del podcast, pero en tu cabeza, antes de que esta idea salga, porque cuando pasó salió medio así como hagamos esto, pero en tu cabeza, ¿había una idea de mostrar esto en algún momento? ¿Era una idea tuya previa? ¿O fue así como se vio o como lo vimos nosotros que fue medio, che, hagamos esto? No había una idea previa, o sea, claro,
yo los pensaba el club de lectura como ese momento como íntimo entre nosotros y el autor, o entre nosotros, donde, qué sé yo, quedaba ahí. Tipo, era disfrutarlo en ese momento. Lo cierto es que yo podcast consumo hace un montón, o sea, consumía antes de armar el propio, y cuando me dijeron de hacerlo, de grabar, primero lo dijiste vos, Fede, che, me grabás esta que no voy a poder estar y quiero escucharla, que era la de Alba Mayor, que fue el primer programa que subimos, la de Enrique Brecha y hablamos de Alba Mayor y El Soñero, y como que medio que cuando me dijeron, che, ¿por qué no subís? Y fue como, y sí, ¿por qué no? Como, a mí me gustan los podcasts, me gusta esto, o sea, me gusta divulgar. Y es como, se juntaron todas las piezas, o sea, no lo pensé, pero cuando me lo dijeron fue, y sí, tiene razón, hay que hacerlo. Claro, era como el paso obligado, como, o sea, tipo se venía a venir. Sí, es que yo no lo vi, pero cuando me lo dijeron es como, se me abrieron los ojos. Tipo, sí, sí, la verdad que sí, vale la pena. Sobre todo porque yo creo que la del Enrique Brecha, cuando lo hicimos, quedó muy bien. Parece que estuvo muy buena. Y sí, Y después después, bueno, la primera entrevista que se sube es la de Manu Loza, que sí, debe ser un récord de duración de podcast del mundo mundial, casi te diría. es largo, sí, sí, es largo y aparte es la más escuchada porque, bueno, tenemos la suerte que le caímos bien a Manulosa y le encantó y él estaba re contento cuando le dije de subirla y también cuando la compartí, cuando subimos la compartía y la compartí varias veces y bueno, obviamente volvió a estar de invitado porque quería estar y obviamente que le dijimos que sí y nada, eso fue lindo. Así que, nada, y después lo que siguió es lo que todos nos siguieron escuchando, se van dando cuenta. Seguimos con entrevistas, con gente muy grosa, con formatos que pensábamos, y nada, y bueno, hasta que un momento, bueno, decidí cortar por distintas cuestiones, pero ahora, bueno, no voy a seguir, pero estoy contento que ustedes continúen con esto, porque nada, obviamente yo los conozco y sé que estaban muy contentos y tenían ganas, y lo que veo ahora es que tienen muchas ganas también, y nada, me alegra mucho. Nada, igual yo particularmente Meté pianito que mide, meté pianito que Sí, mide. sí, 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 ahora, dale, dale. Algunos hasta han ido al Uritorco a pedir al universo que recompensación A los aliens. y han llorado por los rincones durante meses. Sí, o sea, de la época podcast, que es como, digamos, la última etapa, creo que la disfrutamos muchísimo todos y se notó como una especie de energía extra para todo. A mí personalmente me pasó mucho que estaba como muy metido en el tema me acuerdo que te mandaba mensajes, Guido, diciendo, che, ¿quién va a ser el próximo? Si necesitas una mano para hablar con alguien, avísame. Era como que el proyecto tomó una dimensión súper interesante y por lo menos a mí me pasó que yo quería ser parte de eso. Y mucho de eso tenía que ver también con tus ganas y con tu energía a la hora de hacer. Porque nosotros nada, digamos, obviamente todos poníamos lo nuestro y leíamos, pero había como toda una estructura armada por detrás que eras vos solo, digamos. Entonces eso era como a la distancia, uno lo puede ver y dice, che, qué laburo, porque hay que contactarse con la gente, hay que armar una estructura de programa, porque, digamos, para que todo no sea un divague. Entonces, nada, fue como, para mí fue súper interesante el funcionamiento y ver cómo iba creciendo. Y sobre todo ahora, cuando empezamos a contar un poco a algunas personas de que íbamos a empezar con esto, que muchos ya conocían Historieta Cero, entonces vos decís, wow, o sea, hicimos algo que para no sé cuántas, poca, mucha, la verdad no lo sé, pero para que alguna gente le gustó, le sirvió, y eso es súper interesante y me parece que eso es algo que vos, digamos, más allá de que ahora no sigas con Historieta Cero, me parece que eso que es algo que vos tenés que guardártelo y sentirte contento por lo que hiciste. Bueno, muchas gracias, Fede, por lo que decís. La verdad que me alegra que te hayas sentido así y los chicos también, así que gracias. Yo le quería consultar si él en algún momento, vos, Guido, en algún momento fantaseaste cuando fuiste evolucionando, como decía Fede, pasaste de ser un divulgador, reseñador,
club de lectura, bueno, fuiste avanzando, si en algún momento flasheaste o soñaste con hasta dónde querías llegar, o sea, cuál era tu objetivo, tu meta, si la tuviste. Mi meta era que me regalen libros. No, mentira. N- Excelente, aplausos. eh, Vivir de canje. no, o sea, la realidad, o sea, me hubiera gustado haber entrado en la industria de alguna manera, mínimo, que sea. Si algo que me hubiera. Hay dos cosas que quisiera es que un dibujante haga un dibujo de mi cara y usarla como perfil. Eso es uno. Y Que te después diga, cuando. che, Guidito, que te llegue el mensaje. Guidito, mirá lo que te hice. Claro, algo así. Pero bueno, yo no muestro mi cara, así que. Igual está bueno que lo hayas complicado. tirado para que ahora de golpe te aparezca un dibujo por ahí, Ah, ya ¿viste? es tarde, ya es tarde. Y Después la otra. capaz que levanta el guante, ojo. Y, bueno, veremos. Y después, otra cosa que me hubiera gustado, no sé, hacer un prólogo de algún libro, de algún autor, alguna cosa de esas que veo que otros divulgadores hacen. Nada, como me hubiera sentido realizado por ese lado, como, Con che, prólogo mira, de, con prólogo de. claro, prólogo de alguien, o sí, no sé, me hubiera gustado. Sacaron Después, qué un sé yo. libro, amigo, un libro sacaron. ¿Cómo no vas a Bueno, poder hacer un prólogo vos? bueno, Nada, Guido, bueno, pero en realidad, creo que tenía como Pero, esas cosas. esto, Sí. no, digo que creo que esto que estás haciendo el prólogo del podcast de historietas es parte de tu realización, ¿o no? El sueño cumplido, Obvio. bárbaro. Sí, sí, sí. Esto me alegra o sea, también me alegra mucho nada, que se haya formado un lindo grupo y que ustedes continúen y ayudarlos en lo que pueda, como estuve ayudando a Fede, o nada, es y los veo a ustedes tipo re contentos o haciendo cosas tipo hasta la madrugada y cosas así que nada. Sí, a Y toda de la hora, a noche. toda hora. A las 3 de la mañana y después desde las 7. Che, Fede, mirá esto, tal cosa. Mirá, no sé qué, le mandé esto a Ariel. Así todo el día. Me Pero mando un también era mensaje. materialista. O sea, ahora nos damos cuenta la cantidad de laburo que hacía Guido Claro, es que es eso, por eso en yo le el preguntaba. ciclo anterior. El otro día, de golpe me manda unos mensajes José para mostrarme unas cosas, no sé qué, y de golpe miré el reloj, eran las 2:30 de la mañana. No sé qué hacía yo despierto a esa hora, y no sé qué hacía José despierto a esa hora mandándome cosas, y nos colgamos como charlando sobre la organización de todo esto. Sí, es un re laburo, y era lo que yo lo hablé varias veces con Guido, no, digamos, no es tipo decirle a un par de personas lean esto y tirar un par de mensajes y listo. Hay toda una movida, no es fácil. Nosotros ahora estamos arrancando esto que es solamente un podcast, no es club de lectura, así que hay como toda una parte del laburo que la estamos evitando. No, Pero había que es, pensar un montón de cosas para eso, porque era como, no puedo hacer que gasten 5 lucas por mes. O sea, tenía que pensar, tipo, cuando invitaba a un autor, bueno, investigar qué cosas tienen publicadas, más o menos cuánto sale, si tiene alguna cosa, siempre yo buscaba si tenía alguna cosa en internet, porque por suerte hay ahora muchas plataformas donde suben, bueno, aprovechar ese medio que no cuesta un peso y que los acerca a los lectores. Obviamente yo nunca pedía al autor, che, me pasás el digital de esto, che, porque me parecía como que no correspondía que le diera a apoyar la industria. Pero sí, obviamente, si el autor o el editor de ese autor me ofrecía alguna cosa, como ha pasado, algún descuento o el PDF, nada, obviamente estar abierto, pero mi idea era eso, como que sea que haya la mayor cantidad de posibilidades que puedan leer también. Bueno, respetando también a la otra parte, que también lo totalmente. hacen todo a pulmón y Bueno, me y ahora parece que que. mencionás justamente el tema de los autores, se me viene a la cabeza. Hubo un periodo donde nosotros, digamos, teníamos las charlas con los autores del club de lectura, donde no funcionaba el podcast todavía. Y de ese periodo, ¿cuál es la charla que, bueno, que no grabamos y que no salió en el podcast que te hubiese gustado hacerlo, ¿no? Que salga grabado en formato podcast. Es difícil la respuesta porque yo creo que todos los autores y autoras merecen que esté grabado porque la verdad que salieron muy lindas. Hay, no sé, me voy a nombrar todas y decir por qué, porque en realidad no puedo elegir una, me siento que le estaría fallando, pero desde con los chicos de Libera a la Bestia, que fue la primera, que me pareció que estuvieron re atentos, desde el primer momento dijeron que sí, bueno, pasando por De a Caballero, que fueron 3 horas donde él dio cátedra de lo que sabe de historieta y cómo él piensa su historieta,
me pareció que fue excelente para entenderlo a él. Después estuvo Capitán Barato, que Capitán Barato me sigue desde el principio, siempre tiró buena onda, fue una charla como entre amigos, hablando de historieta, de cómo él piensa su lugar como editor, que me pareció muy, muy interesante y muy respetable, muy respetuoso de los autores, que eso como que me llamó la atención, tipo, wow, que, o sea, está pensando en eso. Después Marcelo Pulido, que la charla, la verdad que esa me hubiera gustado mucho que esté grabada porque me parece que es muy interesante todo lo que salió de ahí, sobre todo hablando de justo hoy, el día que grabamos, que es el día del 24 de marzo. Bueno, el que conoce el trabajo de Marcelo sabe de qué se tratan sus libros. Me parece que esas charlas estuvieron muy buenas, sobre todo por ese lado, todas las cosas que pudimos hablar y contar y los que él no tenía para contar sobre su trabajo. Y aparte es una persona con la que disfruto hablar mucho, así que para mí estuvo buenísimo que haya estado. Pues bueno, Damián Connelly, que yo siempre digo que le dimos suerte porque terminó la charla y supo que había vendido 30.000 preventas en Estados Unidos, o sea, fue el mismo día que lo anunció, y fue una charla muy, muy Fuimos amena. nosotros. Eso fuimos nosotros. Nada, un capo, y la verdad que estuvo muy bueno hablar con él sobre su trabajo y las historietas que habíamos leído. Después estuvo Mauro Mantela, que nada, para mí fue un flash, porque Mauro Mantela es de los primeros autores argentinos que leí, que a mí me había flashado un montón El Hombre Primordial, y poder charlar con él sobre su trabajo, nada, fue una locura, y aparte fue una de las 2 charlas más concurridas, así que también tiene como su mérito. Nada, yo estaba flashado charlando con él, y los vi a ustedes que también, así que nada, quedó muy bien. Después vino Brian Hanches, que nada, nos cagamos de risa. Esa fue una charla que era para morirse, tipo, estuvimos todo el tiempo riéndonos, y la verdad que estuvo buenísimo que nos cuente todo lo que... Fue muy todo su- especial la de Brian, ¿eh? Fue la especial. verdad que fue buenísima. Nos reímos mucho. También fue Y, larga esa, fue otra de las largas, esa sí, charla. fue 3 una de las... horitas también, sí. Sí, sí, empezamos, él dijo, che, empezamos cuando en la tarde tenía solcito y ahora estoy toda oscura, porque realmente era su cabeza. Le vimos cómo le bajaba, ¿viste? Sí, Como de sí. repente no se le veía. Y bueno, y la última fue Camila Torre Notari, que también, o sea, re buena onda, estuvimos charlando, nos contó su pasado fancinero, y después hablamos de pizza, de pizzerías, de qué podría ser la siguiente gira, ¿no? Me parece que todos valen mucho la pena. Hubiera estado bueno haberlos grabado, así que es difícil elegir. Pero Hay algo que estuvo buenísimo que a mí, por lo menos a mí me pasó, este acercamiento con los autores, con los artistas, como que lleva la obra a otro lado. O sea, como que le suma unos puntos el conocer al artista y el trato con el artista. O por lo menos eso a mí me pasó bastante. Qué interesante que un autor se abra de esa manera a los que leemos lo que hacen. No sé, es una de las cosas que más me llamaron la atención y de las cosas que más me quedaron del proceso del club de lectura y del podcast. Esta sensación de... que Como que le abrís una capa más a la obra, ¿no? Claro, sí, le abrís una capa más a la obra y haber leído la obra y hablar con el autor te hace entender quizás mucho más la obra. Si bien quizás la obra no es autorreferencial o no es, digamos, una historia muy personal, así todo, la charla con el autor le da otro gusto a la obra. Eso es lo que sentí yo, por lo menos a mí me pasó eso durante las charlas. No sé si a ustedes les Coincido con eso, pasó. Fede. No, yo lo que decía es que, o siempre digo que por ahí un libro es como una puerta que te abre muchas más puertas. O sea, a partir de una lectura vos podés indagar en un tema particular que toca la lectura, en, no sé, estás leyendo algo, eso a veces lo hago yo, de algún hecho histórico, y vas a buscar más de eso. Y con el autor creo que pasa lo mismo. O sea, no sé si siempre pasa cuando estás haciendo lectura que te interiorizás en otras obras del autor o en la vida misma del autor. Y con el club de lectura quizás pasaba eso. Era, como decía Juan recién, otra capa más. O sea, te ibas al autor y te ponías a leer otras cosas que había hecho, o sea, o relacionadas con la historieta o no.
y eso también sumaba mucho, sí, coincido. Sí, O ya el sea, mero, digamos, saber o enterarte cómo es el génesis de la obra en sí, el porqué de determinadas cuestiones, que vos cuando lees haces una interpretación y después cuando el autor te lo cuenta, digamos, cómo lo hizo, cómo llega a eso, le da una capa más de profundidad que sí, a mí es algo Sí, pero que a me veces más dejó allá de la deslumbrado. obra, a veces más allá de la obra, sino el hecho de leer sobre el autor, sobre la vida del autor, las otras obras que tiene el autor y te va ampliando más el mundo de la lectura, que eso es vos, lo Sí, lindo. no eso, solo ahondar en el proceso creativo, sino, como decía Ariel, trazar quizás una especie de progresión entre las diferentes, digamos, etapas de su carrera muchas veces. tal cual, sí, sí. Bueno, copado, interesante que todos hayan sentido lo mismo. Así que bueno, voy a pasar a hacerle a Guido una pregunta. eh, Fede, ¿qué vos tenías una pregunta particular, especial, ¿Hay una pregunta? específica? ¿Hay algo? en realidad lo que le quería preguntar a Guido, porque obviamente durante todo el proceso del club de lectura, durante el podcast, leyó junto con nosotros y leyó incluso mucho más, porque a la hora de entrevistar a los, digamos, estos artistas, tenía que estar un poco más empapado del tema. Como es una persona muy leída, yo le quería preguntar ahora, en este momento, cómo ve eh, a la historieta nacional ahora, cómo la ves ahora, en qué estado la ves a la historieta nacional ahora, y también un poco cómo la ves a futuro. Es difícil ser el primero en responder esta pregunta. ¿Querés que contestemos todos primero con lo primero No, que sé? eh, a ver, o sea, yo, como dije hace poco, que relativamente poco, que estoy interesado en, o que conozco el medio, entonces me cuesta comparar con otro momento anterior. Sí tengo, entre las entrevistas que hicimos, bueno, recién contaba Brian Hanches, me acuerdo que él estuvo charlando sobre cómo fue su carrera y la relacionó mucho con la carrera, con el momento de la historieta argentina. Eh, o sea, he visto documentales, he escuchado entrevistas de cómo lo vieron hace unos años y claramente, o sea, los números lo muestran, estamos mejor que en los 2000. Sí, también he escuchado que se habla muy mal de cómo está la historia en los 2000 y no era tan así que, no sé, yo lo que veo es que hay mucha variedad, hay buenas obras, hay buenos autores. Lo que falta es un poco la llegada, que bueno, eso depende de muchos factores, eh, pero yo creo que Historieta Argentina está muy bien y espero que siga así, que siga creciendo. Como digo, lo que creo es que faltan lectores, gente que le llegue, porque seguramente lectores puede llegar, o sea, gente que no conozca podría leerlo tranquilamente un montón de cosas porque es muy variada. Pero bueno, es eso. Hay una parte que es difícil que llegue por cuestiones de muchos tipos, por muchos factores. Pero no sé, yo la veo bien. ¿Alguno quiere Como que contar? falta, como que falta difusión, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros, para eso estamos nosotros. Ahí entramos Sí, nosotros. sí, obvio. Obviamente también hay que pensar después, como dije la otra vez, quién divulga a los divulgadores. Esa llegada también es difícil, pero qué sé yo, no sé qué puede pasar en el futuro, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien. Yo Bueno, veo. un poco ojalá que entonces tengamos el apoyo y la ayuda de editoriales, comiquerías y demás gente del ambiente que ayude a potenciar esto, que la verdad que le venimos poniendo mucho laburo y se está haciendo un buen trabajo ya hace año y pico, así que obviamente contamos con el apoyo de todos. Sí, obvio. Sí, sí, tiene que ser entre todos. Eso sin duda. O sea, cada arista, cada pata de la industria es importante. Obviamente desde el autor, la autora, el intintador, no sé, el rotulador, hasta las editoriales y también los divulgadores, difusores, como le digan, también es importante que se le bola tanto a los que hacen trabajos académicos, también los que divulgan más como este tipo de medios, que es más o de actualidad o charlas con autores. O sea, me parece que mientras más haya, eso demuestra lo sano que está el medio. O sea, si mientras más gente quiere hablar de historieta nacional, es porque
hay gente interesada en eso, tanto en escuchar sobre eso, en hablar sobre eso, y también hay obras para hablar también, que me parece que eso es lo importante, que todos, cada uno desde su lado, aporte. ¿Alguno quiere decir contar un poco cómo ve la situación? No, yo creo que estamos en un muy, muy buen momento de la historieta nacional, por la cantidad de obras nuevas que se están publicando, la cantidad de autores que están surgiendo. Eh, y por otro lado, también la cantidad de material que se está reeditando, que un poco lo hablábamos la otra vez, que por ahí antes era, no sé, muy complicado si te querías leer, no sé, Bárbara. Y hoy ya tenés 2 volúmenes recopilatorios. Entonces eso hace mucho más fácil el acceso y la lectura al material, ¿no? Que en vez de tener que andar haciendo un trabajo de arqueología para conseguirte una colección, era como medio inaccesible. Entonces convergen, se dan esas dos situaciones, ¿no? La cantidad de autores nuevos y obras que se están publicando, y por otro lado el rescate del material con ediciones actualizadas. Así Claro, que Sí, por sin ese duda. lado, está pasando algo, Eso, claro, está pasando sumando eso, algo que es muy interesante, que es, digamos, cuando vos tenés el material en batea, por decirlo de alguna manera, cuando tenés el material, obviamente es mucho más fácil que llegue. El tema es que llegue igual después, o sea, contenerlo no se hace nada. El tema es que después ese material la gente sepa que existe, sepa que lo tiene disponible. claro, por eso yo digo, es muy importante el trabajo también de las editoriales y del medio apoyando a los divulgadores, ¿no? Porque somos nosotros los que, de alguna manera, contribuimos a que llegue a más oídos la cantidad de material que está circulando. sumarle también que ahora están laburando mucho con las distribuidoras, que es importante también que no solo que ese material exista, sino que también llegue a todas las partes que se puedan llegar de Argentina. La realidad es que, bueno, acá tenemos una persona que es de Córdoba y nos contaba lo que es, tuvo un problema con una editorial que se equivocó de tomo, se equivocó de libro, tenía que llegar otro, y bueno, es toda una odisea hasta que le llegue. Y bueno, eso, si bien lo bueno es que ahora llegan, eso es lo importante, eh, es como que esos pasos hay que seguir en eso, que avanzar más en que se puedan conseguir los libros en otras provincias, en ciudades, incluso pueblos, o sea, que esa penetración de la historieta, más allá de los lugares que ya conocemos, de Cava y las mismas comiquerías que vamos siempre. O sea, que es importante eso también. Hay una Bueno, cosa que mencionó Guido cuando habló al principio, perdón, siempre nos pisamos, ¿no? no, por Hay algo favor. que, hay algo que mencionó Guido en un momento mientras él estaba hablando, que es respecto de la variedad. La variedad de cosas nuevas que salen y también, como mencionó Juan, cosas que se reeditan. ¿Creen ustedes que la variedad de cosas que salen colabora con que eventualmente haya más lectores? Y, o sea, a mí me parece que hay como siempre esta instancia previa de que esté el material y de que la gente sepa que está el material. Entonces, como que me parece que todavía falta un poco para ese, digamos, falta un poquito para llegar a un ideal en ese proceso. Yo sí creo que la variedad de material también hace que hay para todos. Digamos, es mucho más fácil recomendar, es mucho más fácil decirle a una persona por qué lado puede empezar. Hace poco hablábamos, ¿cómo se llama? Hablábamos de esto de esta nueva editorial, Plisken, creo que es el nombre, que es una editorial de género fantástico o de terror, y, o sea, esas cosas yo creo que le hacen bien a este mercado porque es eso, le das otra opción a un lector potencial. Sí, Me yo parece creo que igual interesante. acá vendría a poner un pero, que también vengo a proponer una solución, que es el tema de que si bien esta variedad existe y está buena y que haya, también puede ser un obstáculo, porque es muy difícil dar, al haber esa variedad y hay poca visibilidad, es difícil dar con ese material. Pasa mucho que vos escuchás gente que, no sé, otros divulgadores que se dedican más al cómic de superhéroes o más a DC, Omni, el manga de con Ibrea, qué sé yo, que siempre dicen que hay, que arrancan quieren ver historieta argentina, y es como hay muchas editoriales, no saben bien por dónde arrancar. Entonces, esa variedad que a veces puede ser apabullante, como es cuando arrancás
a leer DC y decís, che, ¿por dónde arranco? Porque tenés 80 años de historia. Bueno, con la historieta argentina pasa algo parecido, ¿por dónde, qué agarro? Porque hay muchas cosas, no sé qué puede estar bueno o qué no, y yo creo que ahí puede ser un obstáculo, pero a la vez con esta divulgación, la divulgación, el espacio de ustedes, no sé, otras, Comiqueando, Uroboros, 9 paneles y los que hayan habido, Catmandi y un montón, te dan una posibilidad de, bueno, cómo me acerco a este material. O sea, te dicen, mira, esto puede estar bueno, esto no, esto si te gustó tal cosa, te puede gustar, o qué sé yo, te gusta el terror, agarrá a Salvador Sanz o agarrá a Plisken, que es el nuevo historial que ahora se dedica al terror. O sea, como necesitamos ese mediador que a veces el editor, a veces se puede ser el divulgador también. Estamos en condiciones de hacer una pregunta que tenemos pensada hacérsela a todos los autores, digamos, a todos los dibujantes, guionistas y demás que pasen por este podcast. Entonces, Está pensado más que nada para juntarlas todas a fin de año y tener un programa extra sin tener que laburar. Exactamente. Bueno, Bueno, José, y le estamos tirando toda la presión a Guido por ser el que primero la tiene que contestar. exactamente. José, quiero Bueno, que le hagas vos la pregunta, José. Hacer a vos. Guido Canle, Dígame. ¿qué historieta nacional argentina te hubiera gustado dibujar o escribir? Voy a elegir una, pero en realidad voy a decir algo que me cuesta eso de decir haber sido yo, porque para mí toda obra está ligada a su autor y también soy muy respetuoso de cada autor y de su trabajo. Así que a mí me parece que si bien esto es un juego y esto es termina siendo una recomendación, eh, para, para mí siempre es muy importante que eso, que es de ese autor y para mí... eh, nada, hay que respetarlo. Eh, yo diría que la obra que a mí que me gustaría haber hecho es Diagnósticos de Diego Agrimbaud y Lucas Varela, porque es la obra que me introdujo a este mundillo, sobre todo a la historieta nacional, es la que me hizo leer más historieta nacional. Tipo, la leí, escuché de qué se trataba, dije, esto es para mí, la agarré. eh, y dije, nada, bueno, este tipo es un grosso, tengo que leer más de él, y así fue, o sea, y hoy por hoy Diego Agrimov es uno de mis guionistas favoritos, lo digo siempre que puedo, y nada, si pongo una es esa, pero como dije, soy muy respetuoso y nada, es un juego y después se la devuelvo, así que nada, eso. Así que bueno, vamos a ir terminando con este primer programa, capítulo cero, así lo hemos denominado. Obviamente agradeciéndote, Guido, por estar con nosotros en este primer programa, agradeciéndote también por todo el laburo que hiciste con Historieta Cero, también con esto de darnos una mano también en este proceso, pero Guille tiene una pregunta más para hacerte antes de despedirnos. ¿Cuál es el Sí, futuro de Comicardos? sí, sí. Eh, Bueno, Eh, ahí la tenés a la pregunta. sí, ¿cuál es el futuro? Por ahora está en stand-by. La cuenta no la voy a cerrar porque la uso como fuente de información, porque yo de ahí sigo a todos, así todos los autores eh, que me gustan, a todas las editoriales y las distribuidoras, así que no voy a cerrar eso porque si no sería como empezar a seguir muchas cuentas de mi cuenta personal, no es la idea. No la voy a cerrar, pero por ahora está ahí en stand-by. El que quiera contarme algo, decirme algo, obviamente que responderé. A los chicos voy a ayudarlos ahora cuando publiquen, obviamente. Pero queda en stand-by. No niego volver en algún futuro a hacer alguna cosa que me interese, pero por ahora está ahí. las puertas de este podcast están siempre abiertas. Te vamos a invitar un montón de veces para que charles con nosotros, para que charles con autores también. Así que, de vuelta, muchas gracias por estar acá en este primer programa. Muchas gracias por todo el laburo hecho. Y muchas gracias también por esto que a mí me pasó también personalmente, es esto de despertar un poquito más esa llama en lo que es la historieta nacional, estas ganas que me dieron a mí con el Club de Lectura y con el podcast, de meterme un poco más en la historieta argentina, de saber más de la historieta argentina, de sus dibujantes, de sus autores. Nada, eso es algo que me dejó
grabado a fuego estos últimos años, así que nada, muchas gracias de vuelta por eso. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, que me parece que hablamos de que el sueño, y dijimos, ¿no? Que el sueño de Guido era hacer un prólogo y este está haciendo el prólogo que está haciendo, aunque Sí, no es un libro, pero está haciendo un prólogo, me parece que es un reconocimiento al trabajo, exactamente. es un reconocimiento al trabajo y es un reconocimiento también a ser responsable de esto que está empezando ahora también. Tal cual. Por eso era importante para nosotros que este programa, el primer programa sea esto. A algunos les gustará, a otros no. Para nosotros era importante esto y para que nos conozcan un poco, para que conozcan de dónde venimos. Un poco de todo lo que conversamos en este programa cero, dispara temas que vamos a tocar en los próximos programas, Tal cual, que sí, van sí. a tener todo, pero muchos de estos temas creo que los vamos a tocar, vamos a debatir, dar nuestra opinión y vamos por ese camino. Sí, volviendo un poco a algo de lo que dije al comienzo cuando empezamos con este primer capítulo, es acá la idea es hablar sobre historieta nacional, pura y exclusivamente. Nuestra intención es acercarnos a los autores, acercarnos a dibujantes, a editoriales, a comiquerías, para hablar con ellos, para que nos cuenten sus experiencias, para que nos hablen de sus libros, de lo que están por editar. También vamos a hablar entre nosotros de cosas que nos interesan a nosotros y que esperemos le interesen a todos. Esa es la idea de este podcast. La idea es pasarla bien, también es que nosotros la pasemos bien y es que los que están escuchando también la pasen bien. Pero bueno, antes de despedirnos, lo que sí podemos decir es que este programa se estrena, este capítulo se estrena junto con otro capítulo, que es un capítulo de recomendaciones, en el cual vamos a estar recomendando un montón de material que salió nuevo, alguno que salió un poquito más viejo, pero terminan de escuchar este y pueden darle play al segundo capítulo, que está ahí, va a estar ahí, recomendaciones para todo el que tenga dudas de qué leer y demás. Así que, bueno, va a haber próximas entrevistas. En el programa de recomendaciones hacemos una especie de adelanto de qué es lo que se viene en los próximos capítulos. Algunos de los artistas que vamos a tener, no los digo ahora porque los vamos a decir en el programa que sigue. Así que nada, muchísimas gracias a Ariel, Guillermo, Guido, obviamente, José, Juan. ¿Alguno quiere decir alguna cosa para ir cerrando? Bueno, no, yo por mi parte me despido hasta la próxima aventura y recuerden simplemente de empaparse de historietas. A la pelota, empaparse de historieta. Tremendo. Bueno, yo soy Federico, no me había presentado, también soy parte de esto. Guido, ¿ibas a decir algo? No, les quería agradecer a ustedes. Me alegro mucho que sigan. Les deseo lo mejor. Y también quería decir que, volviendo al juego, que también me gusta Lucas Varela, no solo Diego Agrimau, por las dudas. Eh, me gusta Por las mucho. dudas. Fue la primera reseña que subí. ¿Eso lo dijiste Un para libro que de te él, mande un así- dibujo? ¿Eso lo dijiste para que te No, mande un dibujo no, de tu cara? de nada que ver. No quería dejar de nombrarlo también, que también es obviamente parte de la obra. Y nada, de vuelta, muchas gracias a ustedes. Fue muy lindo también, esta charla también fue muy linda. Recordar momentos y, bueno, pasarla bien. Así que igual, nada de eso. Les deseo lo mejor y los voy a estar ayudando en lo que pueda. Muchísimas gracias. ¿Alguno quiere agregar algo más al cierre? Sí, por supuesto que si alguno escuchando se copó con todo lo que estamos hablando, de todo lo que pasó en Historieta Cero, por supuesto que está todo eso subido en las redes de Comicardos y se puede escuchar y son charlas muy, muy buenas, o sea, podcasts muy buenos, muy entretenidos y muy enriquecedores. Tal cual. Después otra cosa, tenemos Instagram. Les decimos para que nos sigan a todos. El Instagram es José, que es locutor oficial de este podcast. Pueden seguirnos en Instagram en @dehistorietas. También nos pueden enviar un correo electrónico a dehistorietaspodcast@gmail.com. Espectacular. ¿Y qué pueden hacer, por ejemplo, en nuestro Instagram? O sea, Nos pueden mandar unos saluditos, nos pueden mandar unas puteadas, recomendaciones para próximos capítulos. Saludos a Guido, saludos a Juan, saludos a todos los que quieran mandar saludos. impresionante. Bueno, con ya toda la data necesaria dada,
nos despedimos hasta el próximo programa, que está ahí, ya está ahí el programa, así que lo pueden ir a escuchar ya mismo cuando termine de hablar yo. Así que somos de historietas, ojalá la hayan pasado bien, ojalá la sigamos pasando bien y nos escuchamos la próxima.